todos? Sí, ¿no? ¿Estáis bien por ahí? Sí. Creo que sí, ¿no? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro en esta ocasión con 4 directores asturianos que van a competir en el Día de Asturias. Sabéis, uno de los ciclos que con más cariño le tenemos en el Festival de Cine de Gijón. En principio estaba programado que estuvieran con nosotros los directores del primer programa que se va a exhibir, pero bueno, ha habido un pequeño cambio de logística, pero no importa porque lo importante es que nos hablen de sus proyectos. Entonces yo os los voy a presentar. A mi lado está Julio de la Fuente Santos, que nos va a hablar después de Cielo Rojo al Amanecer. A su lado Mario Tardón, que presenta Competición sin Lupe. A continuación Iñaki Bisate, Hola. Con Sin Cobertura. Y por último, en el otro extremo, está Pablo Vara, que presenta en la competición 5 necesidades. Yo creo que lo mejor es que cada uno hable de su trabajo, que nos cuenten un poco la realización del mismo, que no nos cuenten mucho de la historia, así que no nos la destripen. Pero bueno, seguro que tendréis muchas anécdotas y muchas cosas que contar, ¿no, Julio? Sí. Pues hala, venga, te toca. Sí, el primero. Buenas tardes a todos. Pues hablarles de Cielo Rojo al Amanecer, pues bueno, surgió la idea pues un día dando una vuelta por la playa, que me gusta mucho el mar, igual que cuando escribí el corto el guión de Almas Perdidas, pues en este caso también. Hay un día en la playa del Garruncho, en San Esteban de Pravia, pues estando allí tranquilamente me surgió la idea y el guión de Cielo Rojo al Amanecer. Es un corto de tema social, de denuncia sobre un hecho en concreto, que es el cine que me gusta hacer, y del guión poco voy a decir, muchas personas ya lo han visto, pero bueno, anécdotas hay muchas, ¿no? Es un cortometraje que lo hicimos en 9 horas, en un rodaje bastante complicado porque era por la noche. Empezamos a rodar a las 12 de la noche y acabamos de rodar a las 9:30 de la mañana. Estábamos por ahí con linternas, solamente se usaron 2 naranjitos para iluminar. Tenía bastante miedo a que a alguien le ocurriera algo porque, como digo, es una playa muy abrupta, llena de piedras, de peligros, y bueno, gracias a Dios pues no pasó nada a nadie. Por la mañana a las 9:30, cuando estábamos metiendo todos los trastos en los coches para ir a un pequeño hotel a dormir un poco, empezó a llover, como decimos aquí, a charraos, ¿no? Entonces rezamos todos y les dimos gracias a los dioses y a los demonios también, porque, en fin, pudimos hacer el rodaje, porque si eso ocurre a las 3 de la mañana, hoy no estaríamos aquí hablando de esto. En fin, es un rodaje que, bueno, al final pensábamos que iba a ir a 9 minutos y al final se nos fue casi a 15. Y bueno, tuve la suerte de contar con un gran equipo. Actores son 3 nada más. Gorka Moreno, que ya había estado conmigo en Almas Perdidas. María Cutiello, de lo mismo, también había estado conmigo en Almas Perdidas. Y Ana Francisco. Y después en el equipo técnico pues éramos pocos, pero toda la gente, pues en fin, muy profesional. Antonio de Benito en sonido, estuvo también Carlos del Fuello, de director de fotografía. Fue una persona a la que le debo la mitad de este corto, porque siempre hicimos muchas localizaciones, hicimos mucha preproducción juntos, y todo ese trabajo pues luego llevó que el rodaje fuese mucho más fluido. Y después, pues bueno, la persona que está aquí a mi derecha pues tiene mucho que ver también con este corto. Él fue mi ayudante de dirección, es una persona que sabe mucho de cine, aparte de ser un gran actor, sabe mucho de dirección, y tuve la suerte de que él estuviera conmigo apoyándome, y siempre pues te está enseñando, ¿no? Ojalá que pueda contar con él en muchas ocasiones, porque es un verdadero lujo pues haber tenido de ayudante de dirección pues a Mario Tardón. Y en fin, poco más puedo decir sobre el corto, si alguien quiere preguntar algo. ¿Qué os parece si presentamos? Sí.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Tardón. Me presento con Sin Lupe, aquí a competición en el Día de Asturias. Este proyecto viene apoyado por el Festival de Gijón del año pasado. A mí me dieron el segundo premio Nuevos Realizadores, por lo tanto me dieron el dinero para poder producirlo y lo estreno aquí. Estoy encantado, claro, de poder estrenar en competición el Día de Asturias y con proyectos como los de los compañeros, que son, bueno, creo que cada año la sección va creciendo en calidad y me siento muy, muy orgulloso de poder estar aquí. Yo rodé el corto en Madrid, lo rodé, como suele ser habitual en mí, prácticamente en el último momento posible, es decir, la primera semana de septiembre. Desde la primera semana de septiembre soy persona a ratos, porque al dejarlo todo para el final y depender de favores de todo el mundo, he tenido una presión bastante fuerte, por lo tanto estoy deseando que acabe esta noche ya la proyección y poder tomarme unas buenas copas por ahí y celebrarlo. Tuve la suerte de contar con amigos de la profesión que me ayudaron todos desinteresadamente al creer en el proyecto. Rodamos con unas cámaras y unas ópticas que se me escapan un poco, pero son una maravilla. El resultado es lo mejor que he hecho en mi vida, con diferencia. Y estoy, la verdad es que súper contento de poder mostrarlo aquí en el primer sitio, ¿no? Yo realmente tengo que agradecer a todo el equipo, por supuesto, supongo que como todo el mundo de rodaje de cortos, que se meten en... Todo el mundo pasa la crisis de igual manera, pero sin embargo ellos pues te dicen, pues venga, anda, mi caché baja 0 euros o 2 cafés con leche o unas cañas. Entonces, gracias a eso puedes tener a gente muy profesional trabajando contigo. Y bueno, alrededor de la historia del guión de Sin Lupe prefiero no contaros nada. Y los que podáis, os convido a que vengáis a verlo hoy a las 10:15. Y nada más, muchas gracias por venir y prestar atención y darnos un poco de alas a los que estamos empezando. Buenas tardes, soy Iñaki Bisate, estoy aquí para presentar el cortometraje Sin Cobertura, que se exhibió el pasado sábado en el Día de Asturias, en la competición del Día de Asturias. Este proyecto surge un poco como una continuación, de alguna forma, de otro que presentamos también en el Día de Asturias hace 2 años, de Alpargates y Orballando. Entonces, la verdad es que no tienen una relación muy directa, sin embargo, las personas un poco que planteamos el trabajo éramos las mismas. Después de un poco los resultados y del trabajo que hicimos entonces era un western rural, mudo, pues decidimos continuar un poco y hacer un nuevo proyecto, en este caso un thriller, que no mudo, pero sí rural, ¿no? Apoyados, como digo, en el mismo grupo de personas y incluyendo pues a un elenco de actores excepcional, que fuimos reuniendo un poco por trabajos que yo había hecho y otro mucho por la aportación de la dirección de casting de Luisa Narciso, ¿no? Alguien tan importante se sumase a nuestro proyecto, la verdad es que a todos nos significó muchísimo. También para los actores con los que yo había trabajado siempre, ¿no? El hecho de poder trabajar con alguien como él, con un director de casting de nivel internacional, pues era una oportunidad fantástica. Hablo de Luis Narciso como director de casting, pero la verdad es que todo el equipo, los actores, los técnicos hicieron un trabajo de primera línea. Yo les di las gracias en el día de la presentación y aprovecho este momento para volver a dárselas porque la verdad es que se lo merecen. En cuanto al rodaje, nos fuimos a las montañas, al sitio más alto, uno de los sitios más altos de Asturias, a los que se puede llegar por carretera. Nos fuimos a la zona del Angliru, estuvimos por la zona de Mieres, no le hicimos mucho caso a Jicot con eso de los animales y los niños. Grabamos con cabras, grabamos con niños y la verdad es que, al margen de los problemas que pueden surgir siempre en este tipo de trabajos, pues el rodaje fue bastante incluso placentero, ¿no? Y bueno, en mi caso y creo que en el de la mayoría del equipo, además de sacar adelante el trabajo y hacer un poco lo que pensábamos, pues conseguimos pasar cuatro fantásticas jornadas por las montañas, rodeados de cabras, como digo. Para mí ha sido una experiencia fantástica, estoy muy contento de haberlo hecho, de estar aquí presentándola y aquí con mis compañeros, con sus trabajos. Un placer y muchas gracias. Hola, yo soy Pablo Vara y estoy aquí para presentar el corto de 5 necesidades que lo pusimos
el otro día, el sábado. Y bueno, la verdad es que yo me siento un poco todavía como un niño pequeño en un mundo de adultos. Es la primera vez que me presento al festival de cine de Gijón y prácticamente, bueno, es la segunda vez que me presento a ningún festival, porque el año pasado solo me presenté al No Todo Film Fest con algunos cortitos, pero son cosas como más pequeñas y es, no sé, es otro rollo. Es como, esto todavía me da un poco de miedín. Y bueno, nada, el corto empezó, pues prácticamente se empezó a formar el año pasado, cuando hicimos algunas de las historias entre yo y otro amigo, lo preparamos y pensamos en ellas como una broma empezó como una broma sobre un pequeño corto de un tipo que va a beber a una fuente y acabó pues siendo lo que es el corto que está presentado al festival, que son 26 minutos de historia con un montón de personajes y un montón de situaciones diferentes. Y bueno, tengo que agradecérselo todo esto sobre todo a toda la gente que me ha ayudado y a todos los básicamente amigos que han participado en él. Por suerte también muchos de mis amigos son de la Escuela de Arte Dramático de aquí de La Laboral, entonces he tenido a actores que considero yo bastante buenos. Y bueno, ¿qué os puedo decir de toda la trayectoria del corto? Ha sido rodado prácticamente en dos partes. Parte de ellos se rodó el año pasado y parte hasta hace. También he ido bastante pillado de tiempo porque quería prepararlo para presentarlo al festival. Y ha sido toda una combinación de suerte y un poco de maña para encajar bien todas las historias y para que quedase bien hilado. Y bueno, yo creo que he tenido... No me ha quedado mal. Y bueno, pues nada más. También muchas gracias a todos los que el Instituto Doña Jimena, el Colegio de la Inmaculada también me han echado un cable dejándome grabar allí. Y bueno, lo bueno de estas cosas cuando las haces sin dinero es que si tienes unos cuantos amigos siempre puedes tirar de ellos para hacer las cosas gratis, lo cual está bastante bien cuando no tienes ninguna producción. Y bueno, nada más por ahora, creo. Muy bien. Si tenéis alguna pregunta para alguno de los cuatro, están aquí a vuestra disposición. ¿No? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Yo sí quería que me contaseis un poquito, en breve, ya que sois directores de corto, en breve, ¿qué significa, qué peso tiene presentarse concretamente al Día de Asturias aquí en el Festival de Gijón? Que dices, bueno, orientas un poco el corto en ese sentido, haces el corto y luego dices, vamos a ver dónde me lo cogen, tiramos para allá con todo. Bueno, salvo en tu caso que venía ya preparado. Un poquito, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo se prepara? ¿Es una trayectoria que preparas? ¿Es una cosa que surge? ¿Y realmente qué significa? ¿Qué peso tiene para vosotros Día de Asturias? Gracias. Bueno, yo creo que la experiencia me dice que cada festival tiene sus criterios, eso lo vas aprendiendo. Y entonces, bueno, puede ser que depende también el guión que quieras hacer, ¿no? Pero una vez hecho el guión sabes qué festivales más o menos les puede gustar más tu trabajo, ¿no? Yo pienso que este en concreto lo presento Gijón porque pienso que puede pues entrar dentro de ese criterio del festival. Otros a lo mejor pues no entran, que es muy respetable, ¿no? Yo pienso que el Festival de Gijón, pues bueno, desde dentro se ve de otra manera que desde fuera. Cuando estás dentro, esta es la segunda ocasión que tengo de estar seleccionado, se ve de otra manera. Se ve de otra manera, tienes que mamarlo aquí dentro para saber lo que se curra, lo que la gente, el esfuerzo que hace, y se ve de otra manera que desde fuera. Entonces, bueno, pienso que es un festival importante, que hay que mimarlo entre todos, que da oportunidades a muchísima gente de exponer aquí sus trabajos. Ojalá que más compañeros que no pudieron pues pudiesen exhibirlos, pero como digo, es un festival hoy por hoy imprescindible para el cine asturiano y para el cine de todo el mundo, porque te da una oportunidad de enseñar un cine independiente también, que en otros festivales no es posible. Yo personalmente, como has dicho, venía orientado a estrenarlo aquí al festival, no sabía exactamente en qué sección, al final me han metido en competición el Día de Asturias y la verdad es que me une un poco a lo que dice Julio. Efectivamente,
yo no tenía mucha idea, la verdad, porque yo he sido espectador del festival siempre, casi siempre y tal, pero nunca lo había vivido de dentro, ¿no? Formando parte. Y la verdad es que cuando fui el sábado a la primera proyección y vi la sala llena y el apoyo popular y tal, pues te das un poco cuenta y dices, joder, macho, esto a la gente de aquí le gusta un montón y sobre todo para mí la gran oportunidad que me da es poder conocer un poco lo que se hace aquí y a la gente físicamente, ¿no? Porque yo había oído hablar de ti y de ti no, la verdad, pero bueno, pero después de ver el corto pues tenía ganas de conocerte y sé que voy a poder conocer a más gente, así como conozco a Julio, que para mí es un orgullo poder compaginar curros con él y tal. Entonces para mí el verdadero orgullo es eso, el poder ponerte en contacto un poco, ¿no? Así como con la gente que se está moviendo y haciendo movietas, vamos. O sea que muy orgulloso, la verdad. Bueno, para mí es ya como un ritual venir a Gijón porque es el 7º trabajo que presento aquí, en otras secciones. Ya he tenido la suerte de ganar en otro año lo que es el Día de Asturias. No es que plantee mi trabajo para estar en el festival, pero como asturiano y siendo el festival que es, pues es el mejor lugar para estrenarlo y para que creo que mostrar el trabajo aquí en Asturias. Al margen de que como espectador pues también sea pues fan de lo que es todo el festival, tanto el Día de Asturias como del Festival de Cine en sí. Coincide la fecha, coincide ya bueno, un poco por la planificación incluso del propio trabajo, el llegar a presentarlo aquí. Yo ya hace 7 años que vengo haciéndolo y no me planteo los temas, eso sí, para llegar aquí, pero coincide, ¿no? Y aquí siempre la verdad es que he sido bien recibido y estoy encantado de poder presentarlos aquí y estrenar aquí. Yo la verdad es que también, bueno, cuando empecé a darle un poco de forma a la historia, sí que mi intención era presentarlo aquí directamente, porque ya muchos años había venido a ver los cortos y tal, y siempre te anima, ¿no? Ver que hay más gente como tú que está haciendo cosas y que también hay un público que está dispuesto a verlas, porque cuando vienes al Día de Asturias la verdad es que hay bastante gente siempre. Entonces eso anima. Y yo tenía claro que tenía que ser aquí el primer sitio al que lo mandase, claro. Y genial, vamos, la experiencia fantástica. Hola, quería preguntaros el recorrido de vuestros cortos fuera del festival. ¿Dónde se podrían ver aparte de un sitio como este? Y luego otra cosa, Iñaki, ¿cómo conseguiste que Luis San Narciso fuese director de casting de tu corto? Bueno, pues mandándole el guión por email y a través de Ángeles Muñiz, que una amiga realizadora que había trabajado con ella, pues me puse en contacto. Le gustó el guión y así de fácil. Nos pusimos a trabajar y la verdad es que, aparte de ser una persona pues con un prestigio y ocupadísima, pues es una persona que se presta incluso a ayudar, en este caso, para este tipo de trabajos, y algo por lo que yo le estoy enormemente agradecido. El corto empieza aquí su recorrido, no sé a dónde lo llevará. El año pasado estuve hablando contigo del documental que presentamos. Ha estado la semana pasada en el festival, en sección oficial en Chile, en la Semana de Cine e Inmigración, que nos invitaron la semana pasada. Empiezan su recorrido y luego, pues, donde te los acepten. Tú, por supuesto, donde te lo reciban, los sitios donde más te lo reciban, pues tú encantado. En el caso del corto, como digo, pues empieza aquí un poco su trayectoria. Bueno, empiezo yo, si eso, porque va a ser la respuesta más corta, porque yo empiezo aquí directamente, o sea, no tiene ningún recorrido más el corto. A ver si también intento moverlo por otros sitios, aunque soy bastante zote para eso de mover los cortos, pero bueno, esperemos que tenga un poco más de vida. Pues yo en un principio se estrena aquí, Cielo Rojo al Amanecer, y después pues siempre la distribuidora que me lo suele distribuir los anteriores, pues intentaremos que lo coja para distribuirlo por toda España y por todo el mundo. En este caso espero que sea Frick de nuevo quien lo distribuya. Frick te dice que bueno, que lo mandan los festivales que cree que tienes posibilidades de que te lo cojan para no encarecer demasiado el precio mensual que nos cuesta pagar por esa distribución. Pero bueno, la anterior, Almas Perdidas, pues también lo distribujo Frick, es Crónica de una Voluntad, Lolita Peliculitas, y bueno, está por, pues no sé, a lo mejor por 150 festivales puede andar o por ahí. Yo he tenido la suerte que Almas Perdidas lo cogieron ya 7 festivales internacionales y bueno, pues es a través de la distribuidora. En cuanto a lo que decía Iñaki de Luis, yo también quiero sumarme a ese comentario porque realmente Luis Narciso, aparte de ser un crack,
su profesión, es una bella persona que siempre echa una mano a quien realmente él cree que tiene talento, como en este caso Iñaki. Yo hablé con él una vez para un proyecto que tengo de un largo y también leyó el proyecto, le gustó y me dijo que sería el jefe de casting. Es un orgullo tener en Asturias a Luis Narciso y bueno, pues a directores que en fin, que ya han sido y son muy importantes, al lado de los cuales, como al lado de Iñaki, pues yo me siento muy pequeño, pero que intentamos poco a poco hacer nuestros pinitos y poco a poco, pues con ayuda de tanta gente, pues ir para arriba, ¿no? Yo también estreno aquí, o sea que ojalá en todas las partes que se puedan, pero vamos, sí. No lo sé. Todos estáis hablando del gran apoyo de los amigos y de profesionales que al final, bueno, pues son otro grupo de amigos más y de los pocos medios económicos. ¿Echáis mucho en falta los apoyos públicos y privados? Al corto no se le mima tanto como a los largos. Yo personalmente, como me muevo bastante, no soy de los que más me puedo quejar, pero creo que faltan ayudas y muchísimas. Creo que el corto deberían de ayudarlo muchísimo más. Hay gente que no tiene medios y que tienes que estar, yo entre los que me incluyo, que tengo que estar siempre tirando de amigos, de gente, cuanto más profesionales, lógicamente mejor, pero pienso personalmente que hay pocas ayudas y no es precisamente que yo sea de los que más derecho tenga a quejarme por las que tengo, pero en general yo creo que debería haber muchas más ayudas y yo, vamos, desde aquí, no sé, lanzo un mensaje a todos los que empiezan, que no se desanimen por eso, que hay gente muy maja dentro del cine que les puede ayudar y que para adelante, que esto no, nadie come a nadie. Bueno, yo personalmente lo único que puedo decir que no se haya dicho ya acerca de la financiación y de las ayudas y tal, es un tema que estuve hablando con una persona que ha trabajado en mi corto y que tenía bastante razón el hombre. Me dijo, hay parte del equipo que no cobra y hay otra parte que cobra siempre. Es decir, tú nunca, los del alquiler de cámara, luces, sonido, te pueden hacer una rebaja pero cobran siempre. Sin embargo, hay otra persona, véase montadores, directores de foto, ayudantes, producción, tal, que esos nunca cobran. Entonces me dijo, ciertamente yo no es que creo que os falte ayudas, es que las ayudas se las lleva una parte del corto y otra parte no. Y curiosamente la gente que está más involucrada en el corto es la que casi nunca se lleva dinero. Siempre que tienes que recurrir a alguien porque tiene un maquinote de alguna manera o tal, ese siempre va a cobrar porque le importa tres narices, porque lo único que hace es alquilar la máquina. Hace muy bien, es un tío que vive de eso. Entonces yo creo que realmente lo que igual sería interesante, y este hombre me propuso, era hacer un cambio total en el tema de la producción de los cortos. Y es que verdaderamente nadie, absolutamente nadie, cobrase por nada y se hiciese algún tipo de contrato mediante el cual, a raíz de todo lo que el corto coseche, tú vas cobrando un porcentaje hasta que llegues a lo que sería tu tarifa habitual. Yo creo que eso sería lo más inteligente, correcto y demás, sobre todo para ciertos proyectos, ¿no? Sobre todo hay gente que si ya llevas tus 3 o 4 cortometrajes, sabes que lo vas a poner en tantos números de festivales o que te puedes llevar un porcentaje en premios. Eso para mí resultaría como muy interesante, porque entonces podrías trabajar con mogollón de peña, con un coste cero, que solamente verían dinero en caso de beneficio, lo cual es interesante, porque tendrías que venderles muy bien la idea, tener un guión apasionante que les gustase, y de esa manera nos quitaríamos bastantes quebraderos de cabeza. Pero claro, todo esto no deja de ser una cosa absolutamente utópica y maravillosa que jamás va a ver la luz. Pero bueno, como todo el mundo sabemos lo difícil que es pedir ayudas, lo difícil que te dé el ayuntamiento y tal, y os comento esto porque es lo que hablé la semana pasada justo con una persona y me parece bastante correcto. Bueno, a mí me parece que las ayudas siempre son pocas y más en Asturias, porque comparándolas con otras regiones son, vamos, pequeñísimas. Comparadas con el País Vasco, Galicia, otros sitios, las ayudas audiovisuales son ínfimas. Este año, no sé si por la crisis o por qué otro tema, las ayudas han reducido a la mitad. Bueno, yo tampoco soy de los que me puedo quejar porque a mí he recibido una ayuda tanto por parte del Ayuntamiento de Mieres como por parte del Principado de Asturias. Pero sí, me parecen pocas porque el dinero que dan prácticamente da para hacer un cortometraje en 35 milímetros, o sea, al margen de otras ayudas adicionales que pudieras obtener. Y ya vamos a hablar de cobrar y de ese tipo de cosas, con no perder dinero con un cortometraje, a mí ya me parece, vamos,
dificilísimo, gente que ha estado nominada a los Goya, gente que gana premios, que se ve sus cortometrajes en todo el mundo y aún así se pierde muchísimo dinero. Este tipo de trabajos, simplemente planteártelos como para no perder dinero, ya son casi un triunfo, ¿no? O sea, que cualquier tipo de ayuda yo siempre creo que es necesaria, sobre todo porque en Asturias se viene demostrando desde hace años que hay gente que hace muy buenos trabajos, y no uno ni dos, sino bastante gente que los proyecta en todo el mundo, que gana premios nacionales e internacionales, y creo que hay que apoyar a estos equipos, a estos realizadores, por supuesto, como en otros sitios. Bueno, yo creo que poco más tengo ya que aportar. Mis compañeros han respondido sabiamente a la pregunta. Además tienen más experiencia que yo en este campo, que realmente nunca he tenido ninguna producción detrás. Así que creo que, bueno, me pongo de acuerdo con ellos. No puedo decir otra cosa. ¿Y esa falta de ayuda de la que habláis, la vemos reflejada en vuestros trabajos o realmente la imaginación y la creatividad se suple de otra manera? Suple esa... Además, tu experiencia fue doble, ¿no? Que tuviste que hacer ahí Sí. un poco de encaje de bolillos, ¿no? Sí, bueno, yo siempre he tenido ese problemilla de falta de dinero detrás. Pero bueno, yo creo que sí que se puede suplir con imaginación. Es la mejor manera de suplirlo. Al final, un corto no deja de ser una historia, y lo importante, bueno, cuenta mucho la técnica también, pero es importante que tengas una buena historia, porque sin una buena historia no tienes nada. Claro, eso es, parte de la labor que debes. Lo que no puedes competir es, si no tienes dinero, con un presupuesto pues, de efectos especiales y demás. Con un presupuesto limitado sí puedes competir en otros terrenos, pues en otro tipo de cine, y competir al mismo nivel. Obviamente, hay que intentar ser práctico con lo que tienes e intentar hacerlo lo mejor que puedes. Claro que se puede de alguna manera suplir esas carencias económicas por como puedas. Es un poco, yo creo que el pan o el libro de ruta de los cortometrajistas, ¿no? Intentar suplir esa falta de medios con el ingenio y con lo que tengas, claro. Sí, me uno completamente, efectivamente. Ante lo que hay, pues solamente puedes intentar actuar de la mejor manera posible. Es que no... Por supuesto, a lo mejor si en vez de todos tus presupuestos tuviesen un cero más, a lo mejor directamente pensabas en otra historia. No lo sé. Sí que hay ciertas veces que ante la complicación de... A mí me pasa mucho. Trabajar bajo presión, no sé, tiene alguna cosa que te hace furrular a 1000 por hora. Entonces yo no sé, pues claro, igual más dinero lo hacías mejor o más tranquilo, pero es que tampoco lo sé. Yo creo que cada proyecto depende de lo que tienes. Y muchas veces haces una preproducción y sabiendo la pasta que tienes ya, o sea, no, ¿sabes? Directamente rechazas o admites ideas, ¿no? Pero claro, si tuvieses más pasta, igual sí te daba, por ejemplo, para cortar la playa de San Lorenzo y hacer 200 personas corriendo por un bocadillo de Choped y haces un corto maravilloso. Pero claro, como directamente no cuentas con ese dinero, no se te ocurren esas historias. O sea que tampoco... Bueno, yo pienso un poquitín igual que todos los compañeros, ¿no? El problema yo pienso que no es que no haya dinero, el problema es para quién hay el dinero. Esa es la pregunta. ¿A quién se le da el dinero? ¿A los de aquí o a los de allí? Eso por un lado. Y luego, pues bueno, yo pienso que estamos aquí todos porque tenemos una moral, somos igual que caballos, tenemos una moral de caballo. Yo he hecho cortos y lo demuestro que he perdido 24.000 euros en un corto solo. Hay que tener un valor y una locura tremenda para seguir para adelante. Y después de eso hice 4 más. Entonces la pregunta, repito, ¿a quién se le da el dinero? ¿A los de aquí o a los de allí? Bueno, pues el valor que le habéis echado en estos 4 títulos que defendéis, que en el caso de Mario se va a poder ver esta noche y los otros 3 ya los hemos podido ver. Uno de ellos se llevará el premio del Día de Asturias. Espero que todos tengáis no solamente suerte en este festival, sino que tengáis un largo recorrido por el esfuerzo, como bien decís todos, que os ha supuesto. Os pido un aplauso para ellos por estar aquí hoy y por haber hecho el corto, y seguramente que no va a ser el siguiente.
Yo solo quiero, felicitar a todos los compañeros, los aquí presentes, a los que faltan de competición, de exhibición, y a todos los compañeros que no han tenido opción a poder exhibir sus trabajos. Felicidades a todos. Creo que el nivel este año ha sido muy bueno y, en fin, cualquiera puede ganar, y yo les deseo suerte de todo corazón a todos y, en fin, pues que gane el mejor y que nos veamos aquí muchos años más.